continuación hablaremos sobre la política educativa nacional entre 1868 y 1910. Con los temas siguientes: el positivismo y la educación, el proyecto educativo de Gabino Barreda, liberalismo y positivismo, la educación en el porfiriato, Justo Sierra y la educación nacional. Bien, aquí encontramos uno de los personajes principales que impulsaron el positivismo. A nivel mundial pues está Adam Smith, a nivel nacional Luis Mora, Miguel Lerdo de Tejada, Benito Juárez y Gabino Barreda. El liberalismo surgió en el siglo XIX. Todo empezó con la violencia entre los federalistas y los centralistas que luchaban por llegar al poder. Los liberales luchaban con sus objetivos de constitucionalidad, legalidad y democracia, que se asemejaba mucho a la democracia liberal que existía en Europa y Estados Unidos. Los liberales se enfocaron en la producción y para eso querían eliminar las clases improductivas, como lo eran la iglesia, el ejército, las comunidades indígenas y la burocracia estatal. Debido a esto se desató una guerra civil, pero no todo fue malo en la política de los liberales. Uno de los grandes orgullos de los liberales fue acabar con las distinciones legales heredadas de la época colonial. En efecto, para ellos ya no habría indios, castas, criollos, españoles, pues todos serían iguales, ciudadanos mexicanos. El positivismo y la educación. El positivismo llegó a México durante la República Restaurada, gracias al doctor Gabino Barreda, que fue alumno de Augusto Comte entre 1847 y 1851 en París. En esos años sirvió como la filosofía para organizar al país, también se aplicó al sistema educativo y después serviría para legitimar el porfiriato. Los positivistas mexicanos, identificados con las ideas de Comte, establecieron que el progreso de la historia de México estaba representado por tres etapas o tres estadios. El primero, el teológico, cuando la política estuvo en manos del clero y la milicia. El segundo, el metafísico, durante la época de combates entre liberales y conservadores. Y el tercero, el positivo, con el triunfo de la reforma liberal, donde el orden positivo sustituiría al orden teológico y al desorden metafísico. A continuación, hablaremos del proyecto educativo de Gabino Barreda. Gabino Barreda nació en Puebla en 1818, estudió la carrera de abogado y medicina. En 1847 luchó contra la intervención norteamericana. Meses más tarde partió a Francia, donde Pedro Contreras Elizalde fue quien lo presentó con Augusto Comte, que había iniciado el curso de Filosofía General de la Humanidad. Después de obtener el diploma de doctor en la Escuela de Medicina, regresó a México en 1851. Ejerció como médico en Guanajuato y en 1867, después de pronunciar un famoso discurso que le abriría las puertas de la política mexicana, Benito Juárez lo llamó como colaborador. Dicho discurso, que llamó la atención de Benito Juárez, fue titulado La Oración Cívico, discurso que pronunció el doctor Gabino Barreda el 16 de septiembre de 1857 en Guanajuato. Fue una interpretación de la historia mexicana bajo la influencia de las ideas de Comte. Barreda afirmó en ese discurso que la historia era una ciencia sujeta a leyes que hacen posible la predicción de hechos, porvenir y la explicación de los que ya han pasado. Exaltó al espíritu científico, mostró la acción de este en la práctica al decir: tan imposible es hoy que la política marche sin apoyarse en la ciencia, como que la ciencia deje de comprender en su dominio a la política. Barreda presentó la historia mexicana como un proceso de emancipación del orden colonial. La causa de dicha independencia fue una transformación que desencadenó todas las demás, como la de la emancipación mental, caracterizada por la gradual decadencia de las doctrinas antiguas y su progresiva sustitución por las modernas. En los momentos de la victoria, en 1867, los liberales encomendaron a Barreda la organización de la educación en México. La ideología revolucionaria de los liberales mexicanos necesitaba transformarse en una ideología de orden, y para lograrlo se sustentaría en una ideología como la de Comte. Gabino Barreda adoptó el lema: libertad, orden y progreso, la libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. En la palabra libertad se expresaba la ideología de los liberales mexicanos. Sin embargo, los liberales comprobarían que la interpretación de libertad de los positivistas no era igual a la suya. La ley del 2 de diciembre de 1867 consagró la secularización de la enseñanza, al disponer en las escuelas oficiales la supresión de la educación religiosa y de una moral inspirada, necesariamente en creencias también religiosas. Separada la Iglesia del Estado, era necesario que el poder público cumpliera con la obligación de la instrucción, la cual debería inculcar en la conciencia de los educandos la necesidad del orden y sobre todo del nuevo orden de las cosas.
En febrero de 1868 abrió sus puertas la Escuela Nacional Preparatoria, bajo la dirección de su creador, el doctor Gavino Barreda. Para 1875 propuso que la escuela primaria fuera obligatoria para todos los mexicanos, a lo que se opondrían los liberales, pues pensaban que ellos atacarían los derechos del hombre de pensar y actuar libremente. La ideología positiva había arraigado en Barreda en los liberales de la época porfirista. Uno de ellos sería Justo Sierra, quien formaría la Escuela Científica Política de México, que más adelante se convertiría en el Partido Unión Liberal, apoyo político y filosófico de la dictadura de Porfirio Díaz. Podemos mencionar que las mayores aportaciones de este periodo, 1868-1876, fueron las siguientes. Primero, separar de manera legal y de organizar la educación pública y la política cultural que se le hallaba incorporada con base en la enseñanza libre. Segundo, la separación Iglesia-Estado. Tercero, la gratuidad y obligatoriedad de la educación elemental. Cuarto, emancipación de la mujer. Quinto aporte, civilización de los indígenas. Así se consideraba el proceso de educación que a ellos se dirigía. Sexto, operación de escuelas industriales y de artes y oficios. Y séptimo, multiplicación de bibliotecas para el pueblo. Ahora abordaremos el tema de la educación en el Porfiriato, Justo Sierra y la educación nacional. Justo Sierra Méndez nació en Campeche, el 26 de enero de 1848 y murió en Madrid el 13 de septiembre de 1902. Fue llamado el Maestro de América por su incansable defensa de la educación. Fue escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano, y decidido promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Justo Sierra, de ideas liberales, ha sido identificado con los planteamientos del positivismo, que sostuvieron en el poder a Porfirio Díaz desde 1892. Expuso su teoría política sobre la dictadura ilustrada, pugnando por un Estado que habría de progresar por medio de una sistematización científica de la administración pública. Ya en 1893 exclamó su célebre frase: "El pueblo mexicano tiene hambre y sed de justicia". La actividad política de Justo Sierra fue intensa y diversificada durante el régimen de Porfirio Díaz. Llegó a ser historiador, maestro, periodista, tribuno, filósofo y poeta. Abogado desde 1871, había ocupado cargos importantes en el Poder Judicial, incluso el de ministro de Suprema Corte. Interesado en la educación, colaboró con Joaquín Baranda y Justino Fernández, ambos ministros del entonces Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, el primero de 1882 a 1901 y el segundo de 1901 a 1904. Profesó la filosofía positivista hasta por lo menos 1910. Propició la fundación del Ateneo de la Juventud a principios del siglo XX. Proclamó el papel de la ciencia como factor de bienestar del pueblo. Justo Sierra tenía desde sus inicios como funcionario porfiriano la idea de la autonomía en la administración de la educación pública. Fue hasta 1905 en que Porfirio Díaz aceptó separar del Ministerio de Justicia el ramo de la instrucción pública para hacer una nueva Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuya titularidad estuvo a cargo de Sierra del 1 de julio de 1905 al 24 de marzo de 1911. Este cambio significó para Sierra que el presidente Díaz había comprendido que la educación pública en el país era tan importante como la transformación económica. La asignación presupuestal fue mayor cada año, pero mínima comparada con lo asignado al Ministerio de Guerra, que acaparaba la cuarta parte del presupuesto total. En este año, del total de mexicanos, el 85% de la población era analfabeta. De acuerdo con registros, para 1910, México tenía 15.2 millones de habitantes, el 71% vivía en zonas rurales, el 58% tenía 14 años o menos y el 81.5% de la población adulta era analfabeta. Los propósitos de Justo Sierra al hacerse cargo del ministerio fueron: 1. Transformar la escuela primaria de simplemente instructiva en esencialmente educativa, con la participación directa del Estado en un organismo destinado no a enseñar a leer, escribir y contar como se pretendía antes, sino a pensar, a sentir y a desarrollar en el niño el hombre. Y 2. Organizar los estudios superiores. De ahí la fundación de la Universidad Nacional de México. La reforma educativa de Justo Sierra impulsaba los siguientes elementos. La enseñanza obligatoria de los trabajos manuales. Justo Sierra consideraba que el trabajo manual ha sido considerado como un medio especial de fomentar en el niño aptitudes y facultades especiales, que, desarrollando su destreza manual,
desarrollan su destreza óptica y contribuyen también a facilitar la formación de sus ideas, cultivando en él aptitudes de invención y creación que constituyen un modo importantísimo del desarrollo intelectual. Segundo elemento de su reforma educativa era el impulso a las escuelas de adultos, es decir, de los niños que han pasado ya de la edad escolar o de los hombres que forman parte de las clases obreras y que no han podido recibir la educación elemental primaria o no han podido complementarla. Aunque ya existían, era necesario transformarlas, porque se requiere que la educación del obrero como se quiere la educación del niño. Otro elemento que promovía su reforma educativa era la fundación de las escuelas para niños deficientes, niños que no pueden llegar al mismo tiempo que los otros a un desarrollo suficiente para poder aprovechar los elementos educativos. Otro elemento fue la obligatoriedad de la instrucción primaria, quedando como encargado de su cumplimiento la autoridad política. Sierra consideraba que la capital del país era la zona más difícil de hacer cumplir la ley, porque en ella había mayor cantidad de recursos para eludir la obligación. Sierra pensó en una universidad de tipo moderno, una agrupación orgánica de institutos, docentes y de investigación. No pretendió exhumar el tipo de universidad colonial, pero la naciente no podía tener la estructura que la otra. En suma, se puede afirmar que el positivismo, aunque tuvo diferentes enfoques, fue fundamental en la construcción política mexicana. Una vez finalizados los tiempos de guerra y descontento social que prevaleció durante tanto tiempo, contribuyó con fuertes conceptos y valiosa ideología que permitió cimentar las condiciones de un cambio de vida, incluso más parcial, en todo el país. Por otra parte, la reforma educativa tuvo tanto impulso y aprobación que es latente aún en nuestros días, y con base en esta, mucha de la gente pobre que vive en el país ha podido tener acceso a la escuela, aunque no se sabe a ciencia cierta si esto sucedió porque se volvió obligatoria la instrucción, pero lo cierto es que generó una importante disminución en el analfabetismo de la población mexicana. Finalmente, como conclusiones, podemos ver la siguiente tabla que muestra los dos tiempos del positivismo en México. Primero, de la mano del filósofo Gabino Barreda, y luego en la época del Porfiriato. En la primera sección de la tabla vemos que se instauró la República de la mano de Benito Juárez y del filósofo Gabino Barreda, con su célebre oración cívica pronunciada en Guanajuato en 1867. Las ideas de Barreda son llevadas a cabo por el Partido Liberal, el Partido del Progreso, que destrona a Maximiliano de Austria. Benito Juárez, dirigente liberal, llama a Barreda para completar la revolución conquistada con las armas, con una revolución mental, es decir, con un cambio en la cultura mexicana, secularización de la sociedad y reforma educativa. La segunda etapa del positivismo en México la podemos ubicar en la época del Porfiriato. Se centra en aquellos autores que apoyarán el ascenso del poder de Porfirio Díaz, justificando una tiranía honrada, que sacrificaría las libertades en favor de la evolución política y el orden social. Justo Sierra y otros intelectuales, conocidos como los científicos, serán los que respalden la tiranía honrada. Se autodefinen como conservadores, pero conservadores liberales. Nuestra meta es la libertad, pero nuestros métodos son conservadores. Se llaman conservadores porque son opuestos a los métodos revolucionarios para alcanzar la libertad. Esta, dicen, se alcanza por el camino de la evolución, no por el de la revolución. Esta segunda generación de positivistas se distancia del liberal positivismo de la primera, pues a su juicio el liberalismo fracasó, dado que el pueblo no estaba preparado según ellos para ejercer la libertad. Justo Sierra propugna la creación de un gran partido conservador que tuviera como meta instaurar el orden. Lo resume Francisco G. Cosmes. Derechos. La sociedad los rechaza ya. Lo que quiere es pan. En lugar de esas constituciones llenas de ideas sublimes, prefiere paz o cuyo abrigo poder trabajar tranquilo. Menos derechos y menos libertades, a cambio de mayor orden y paz. No más utopías. No está distante el día en que la nación diga quiero orden y paz, aún a costa de mi independencia. Por último, se suprimen las libertades políticas, pero se robustecen las libertades de comercio. Mediante la supresión de aduanas, por ejemplo, el resultado fue la prolongada dictadura de Porfirio Díaz, que se religió en el cargo de presidente de la República entre 1876 y 1911, interrumpido solamente por el periodo de Manuel González, de 1880 a 1884, ha llegado suyo.